En esta tarde vamos a hablar, le puse como tema el decreto. Vamos a ir a la palabra en el libro de Esther. Vamos a hablar de tres sucesos que aparecen en la Sagrada Escritura. Vamos a abrir el libro de Esther, capítulo 4, versículo 8. ¿Bien? Cuando lo tengan, versículo 4, del capítulo 4, versículo 3 primero. Cuando lo tengan, digan amén. Sigan con su mirada y dice así. Esther, capítulo 4, versículo 3. Amén. Dice así: y en cada lugar, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenía los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Ahorita pasemos al versículo 8, del mismo capítulo. Le voy a dar 3 versículos para que vayamos entendiendo lo que le voy a explicar. Y dice así: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y vayamos al 16 de ese mismo versículo, y dice así: y le contestó a Esther, porque aquí le contesta a Esther en este versículo, y le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Bien, esta historia se trata del pueblo judío que se encontraba en Egipto. La historia completa, ustedes pueden anotar, marcarlo y en su casa meditarlo, porque es bastante larga, se la voy a resumir. Dice la palabra del Señor que el pueblo judío había salido de Judá, huyendo por la destrucción del rey Nabucodonosor de Babilonia. Muchos de ellos llegaron a Egipto, acamparon allá, se hicieron en las provincias, en diferentes provincias, pueblos, colonias de ese lugar. Dice la Biblia que de ahí trabajaban para el rey. Entonces, dice la palabra de Dios que se celebraba una fiesta. El rey mandó a llamar a su reina, y esta no quiso salir del lugar a la presencia del rey. El rey se molesta y la manda a destituir, porque había desobedecido al rey. Entonces dice la palabra que el rey convoca a todos, en todas las provincias, que trajeran delante de él a todas las princesas, todas las muchachas jóvenes que habían delante de él, para elegir una nueva reina. Y dentro de eso, de esas muchachas que llegaron ante el rey, vino Esther. Esther era una muchacha, una joven, dice la Biblia, hermosa. ¿Sí? Vino en ese grupo de muchachas, pero su tío le dijo, su tío
Mardoqueo, que es el que la había criado, porque dice que sus padres habían muerto allá en la guerra, donde habían sido atacados. Entonces era sola, su tío la creció. Cuando la mandan a llamar, la mandan a traer hacia el rey, el tío le dijo, no digas de dónde eres, oculta tu identidad. Dice la palabra que seleccionaron a todas las doncellas y ninguna le apareció al rey. Le toca el turno a Esther y como la habían vestido de princesa, dice la Biblia que al presentarse delante del rey, dice el rey se maravilló de ella. ¿Sí? Y la eligió como una nueva reina. Y le dijo a su gente, a los eunucos que cuidaban a la reina, que la llevaran a un lugar especial y que la vistieran ya, como si fuera ya una princesa. El rey tenía muchos reyes en todas las provincias, pero uno de los reyes más allegado al rey principal, este hombre se llamaba Amán. Ocultaba delante del rey que era un buen hombre, piadoso, muy amigable, pero era realmente un malvado, que maquinaba cosas detrás del rey. Este hombre celebraba unas fiestas y viene este hombre, ya cuando el rey estaba ya tomando vino y ya entre la fiesta y todo, Amán se dirige al rey y le dice, Señor, si te parece bien, dice, en las provincias hay un número de pueblos, de personas que no te sirven para nada. En otras palabras, te digo, ni te sirven para bien ni para mal. ¿Qué te parece si lo mandamos a desterrar? Sacarlos del pueblo, que se vayan. Y le dijo el rey, no, está bien. Mandaron a hacer un decreto, vinieron los escribas, hicieron el decreto y el rey selló ese decreto. Y Amán se encargó de repartirlo a todos los reyes, a todos los principales de las colonias, de las provincias. Y determinaron una fecha para dar muerte a todos los judíos de todas las provincias. Cuando la noticia llega a todos los pueblos, Mardoqueo, el tío de Esther, se entera también del decreto que había circulado ya por toda la colonia. Y es cuando viene a Esther a suplicarle, a decirle que tratara de interceder al rey, trayéndole, dice aquí en el versículo, una copia de ese decreto, donde dictaminaba que iban a ser asesinados. Dice la palabra que lo primero que hizo Esther fue mandarle a decir al tío, porque el tío estaba allá afuera del palacio, y le dijo que convocaran ayuno 3 días y 3 noches, todos. Y a partir de esos 3 días ella iba a intentar salir a ver al rey, porque nadie podía cruzar de donde ellos estaban hacia el trono sin autorización del rey. Pero después de ese ayuno, el poder de Dios y el poder del ayuno y la oración le dio valor a Esther, y se levantó, se vistió y salió a buscar al rey. Dice la Biblia que el rey estaba sentado enfrente, y la vio y le tiró un manto de oro. Eso significaba que él la autorizaba a pasar de un espacio hacia donde estaba él. Esther llega y el rey, maravillado con su hermosura, le pregunta y le dice, ¿sí qué necesitaba? Esther, usando la inteligencia que Dios le había puesto, le dijo, Señor, al rey le dice, dime lo que tú quieras. Es más, si tú me dices que yo te dé la mitad de mi reino, te la doy. Pero Esther no iba por el reino, sino Esther iba buscando un favor, evitar que si el decreto se cumpliera. Entonces agarra Esther y le dice al rey, si te parece bien,
que yo haga una fiesta en tu celebración? Y el rey, no, haz lo que quieras. Hicieron la fiesta. Ya en la fiesta el rey le vuelve a preguntar si qué quería, porque la había preocupada, desesperada. ¿Cómo pedirle ese favor? Y le dijo el rey, ya te dije que si quieres la mitad de mi reino te lo doy, pídeme lo que tú deseas. Y le dice a Esther, permíteme que yo haga una fiesta, mañana otra fiesta, donde tu rey Amán esté con nosotros. Y el rey está bien, manda a los invitados, hicieron otra vez la fiesta y vino el rey Amán, contento y feliz y todo. Pero antes de eso, el tío Mardoqueo, como se la pasaba siempre cerca, cuidando, vigilando a Esther, escuchó a unos eunucos que planeaban cómo hacerle daño al rey. Fue Mardoqueo delante del rey y le hizo saber lo que los eunucos planeaban contra él. El rey mandó a investigar y comprobó que sí era cierto. Y esos eunucos fueron colgados en la soga. Entonces, llegado el día de la fiesta, que ya estaba el rey Amán ahí, y el tío Mardoqueo, dice la palabra que estaba sentado en los atrios del palacio. Y el rey miró a Mardoqueo y le pregunta al eunuco, ¿no es ese hombre en el cual me salvó la vida? Y le dijeron, sí, sí. Y le dijo el rey, mándalo a llamar. Ya le dieron algo, lo gratificaron, ¿no? Nada, ni las gracias. Y el rey lo mandó a llamar. Y le dice el tío, y le dice, perdón, el rey. Le dice el rey a Amán, y le dice, le vas a dar un paseo en tu caballo. Los eunucos lo agarraron, lo vistieron con ropa del rey, lo pusieron elegante, lo subieron a su caballo, y el rey Amán, autorizado por el rey, le dio un paseo a caballo. Pero Amán anteriormente ya había preparado una horca, porque planeó y decirle al rey entre la fiesta y decirle colgar a Mardoqueo, porque este hombre, pues como era judío, no se reverenciaban delante de ningún hombre. Cuando la gente de Amán vinieron con la noticia a él, le dijo que Mardoqueo no se reverenciaba, no le guardaba respeto y que estaba violando la ley del rey. Amán, cuando comprueba que sí era cierto, que se encontraron los dos y Mardoqueo no lo tomó en cuenta, dice la palabra que se molestó mucho porque no se reverenció. Entonces planeó matarlo, mandarlo a matar. Preparó su horca, la horca, y en la fiesta había pedirle permiso al rey para ahorcarlo. Pero sucedió todo lo contrario. El rey lo mandó a pasear como agradecimiento de lo que Mardoqueo había hecho por el rey. Y ya entre las fiestas, después del paseo, lo sientan a comer junto con el rey. Y entre la fiesta que estaban tomando y todas las cosas, festejando, el rey le vuelve a preguntar a Esther qué le pasaba, qué le preocupaba. Y le declaró a Esther ya en ese momento lo que Amán había planeado contra el pueblo. Le dice, ¿este es tu rey Amán? Que tú lo consideras de otra manera, es un malvado. Porque abusando del decreto, el decreto era para asesinar a todos los judíos de todas las provincias. Entonces dice la palabra que el rey se levantó molesto, salió al atrio, y Amán se postró y se de rodillas delante de Esther, quizá para pedirle y decirle, retráctate, perdóname, no es así, dile al rey que no es así. Entonces el rey dice que miró de lejos y dice, y malinterpretó, pensando que Amán estaba seduciendo a Esther. Regresa molesto a la mesa
Y le dice a los eunucos, si cómo podían eliminar a Amán. Y le dicen los eunucos, en la casa de Amán vimos una horca. Y le dijo el rey, vayan por ella, traen. Y de esa manera Amán fue colgado y quitado. Entonces Mardoqueo y Esther le dijeron al rey, es necesario que se haga un nuevo decreto para cancelar el decreto que ya había circulado. Dice la palabra que hicieron un nuevo decreto, donde cancelaban el decreto anterior. Porque un decreto que se establecía en esos tiempos, no lo podía cancelar nadie, a menos que fuera el mismo rey. Hacen el nuevo decreto, donde cancelaban toda la orden del primer decreto. Y Mardoqueo se dedica a avisarle a las provincias, a todo el pueblo judío. Dice la Biblia que cuando el pueblo judío se enteró que le iban a matar, dice la Biblia acá, que lloraban, lamentaban, oraban a Dios. Y cuando reciben la noticia de que se había cancelado el primer decreto, gritaban de júbilo. Y de esa manera, cuando muere Amán colgado, dice la palabra que va el rey y le quita el anillo que él le había dado y se lo entrega a Mardoqueo, dándole autoridad. Y le dice, a partir de hoy, la casa que ocupaba Amán es tuya. Le dio autoridad. Mardoqueo, con esa autoridad, va a los pueblos, reúne a su gente, dice, y van a todos los reyes que estaban en contra del pueblo judío y fueron todos asesinados. Mataron a sus hijos también de Amán, a todos le quitaron. Porque dijo el tío de Esther, que si no se quitaban, no mataban a toda esa gente, el pueblo judío no iba a poder vivir en paz. ¿Okay? Entonces, vemos aquí un decreto, una ley donde el pueblo judío había sido ya dictaminado a muerte. A través del poder de la oración, del ayuno, Dios ilumina a Esther para interceder y tocar el corazón del rey y evitar esa masacre. ¿Saben? Otra historia que vemos en la palabra es sobre Sansón. Sansón, dice la Biblia, que su madre era estéril. Dios le da un hijo varón, que iba a ser defensor del pueblo. Tenía un propósito este hombre. Este hombre creció y sabemos toda la historia de este hombre, que destruía él solo al pueblo enemigo, defendiendo al pueblo de Israel. Pero viéndose este varón que tenía poder, y que era hermoso, perdió su propósito, perdió el propósito de Dios. Se apartó del propósito para el cual había sido creado. Sansón se olvidó de lo que Dios tenía destinado para él y se apartó y empezó a enamorarse de diferentes mujeres. Cuando Sansón peca, se dicta una orden, la orden de destruirlo. El pueblo enemigo buscaba la forma de encontrar cuál era el secreto de Sansón. Y entonces envió diferentes mujeres hasta que llega Dalila, la que lo rapa, la que lo enamora, lo seduce y le saca el secreto. Una vez obtenido el secreto, Sansón fue rapado. Le sacaron los ojos. Y dice la historia que Sansón muere en los atrios del palacio. Cuando aquel hombre era visto orgullosamente de que era el varón fuerte que defendía al pueblo, toda la gente lo menospreciaba y se burlaba de él, ¿sí? Porque había terminado de esa manera. Vemos ahí cuando el hombre se aparta del propósito de Dios, suceden cosas que no están en lo trazado.
Este hombre tenía un propósito. Si Sansón se hubiera pegado a los propósitos de Dios, conforme al mandato de la palabra, la historia hubiera sido otra. Pero como se apartó, su desenlace fue fatal. De esta manera también nos trasladamos en el tercer suceso que yo encontré en el libro de Segunda de Samuel. Lo que gusten buscar. Se lo voy a dar como referencia. Segunda de Samuel, versículo 13, del 1 al 19. Amén. Dice la palabra que habla sobre el rey David. Vamos a ir un poquito atrás de la historia. Dice la palabra de Dios que, como todos sabemos lo que hizo David, David dice que salió al techo y miró a una mujer que se estaba bañando. Y le gustó, se enamoró de ella, pero esta mujer era casada. Entonces, buscó la manera de cómo quitar en medio al esposo de esta persona. Y dice la Biblia que David hizo una carta, un decreto, una orden, y la giró al comandante de guerra, mandando a Urías. Este hombre, obedeciendo el mandato del comandante y del rey, se presenta, ¿no?, a la guerra. Pero la orden de David era que este hombre fuera puesto en frente de batalla para que fuera asesinado. Y de esa manera quedara viva su esposa y él ya podía enamorarla y tomarla como mujer. Matan a esa persona, a Urías. Pasa el tiempo. Dice la historia que David, como llega a tener muchas concubinas, también tiene muchos hijos de diferentes mujeres. En el libro de Samuel encontramos que Amnón, su hijo, uno de sus hijos, dice la palabra que busca a su hermana, a su media hermana, ¿sí?, porque no eran hermanos de sangre de mamá y papá, sino eran de papá y de otra mamá. A Tamar se llamaba su hermana. Dice la palabra que este Amnón se enamora de ella porque era hermosa. Y buscó la manera cómo llegar a ella. Se contacta con uno de los hermanos de David y le dice de qué manera lo podía hacer. Este Amnón, usando su astucia, le pide permiso al rey, se hace enfermo y le pide permiso al rey que su hermana lo atienda, con el fin de poderle hacer algo. Su hermana llega a atenderlo, pero este Amnón se aprovecha de ella y dice que la seduce, la forza, la seduce, la viola, la deshonra. Una vez cumplido lo que él quería, la corre de su casa, la echa de su casa. Tamar llega con su hermano legítimo de papá y mamá, y le dice lo que había sucedido. El hermano se molesta mucho y le dice: no te preocupes, hermano,
Pero él empieza a planear cómo matarlo, cómo vengarse de su hermano. Busca la forma y lo llevan al campo y da la orden de que Amón sea muerto. Mató a su propio hermano, vengándose de su hermano. Dice y luego huye. Le dan la noticia al rey y el rey dice que llora amargamente por lo que había sucedido. Vemos aquí nosotros el panorama que yo pude ver es que cuando cometemos nosotros un pecado delante de Dios y ese pecado no es cancelado, dice la palabra de Dios que yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. David había cometido ese pecado y sobre él pesaba un decreto, una maldición. Había sido atado a esa maldición por cometer ese asesinato. Y llega el tiempo y ese pecado, ese decreto, esa maldición se la cobran a David con sus hijos. Sus mismos hijos, su mismo hijo viola a una de sus hijas y su hermano mata al que lo había deshonrado. Entonces, nosotros como cristianos, nuestra vida cristiana, la palabra de Dios dice que nosotros somos limpiados al momento de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Somos transformados. Somos limpiados de toda maldición, de todo decreto. Pero ¿qué pasa? En nuestra vida cristiana, muchos de nosotros vivimos la doble vida. Jugamos a veces al cristiano. Comemos carne, pero también comemos espíritu. Y aunque nosotros hayamos venido a Cristo y Él nos limpió con su sangre en la cruz del Calvario, nosotros volvemos a adquirir un decreto. Le damos el derecho a Satanás para que Él pueda dañarnos en cualquier momento. Porque le damos el derecho a través de nuestros actos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser limpiados. Tenemos que renunciar. Tenemos que romper con todo aquello que nos está lastimando, está lacerando. Si ustedes se acuerdan en Gálatas, capítulo 5, 19, 21. ¿Puede buscarlo, Diana, por favor? Dale lectura en voz alta. ¿Lo tienes? Capítulo 5, 19 al 21. ¿Puede la lectura? 5, 19. Ajá. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Dice la palabra que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Sí? Ahí no nos dice que si somos cristianos ya estamos salvos de todas esas condenaciones. ¿No? El pueblo de Dios, a veces nosotros como cristianos nos olvidamos, porque nunca damos el paso decisivo de un nacimiento nuevo, para que Dios trabaje en nuestra vida, transformándonos y cambiándonos.
Dice la palabra que tenemos que nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le vino delante de Jesús, preguntándole cómo podía nacer de nuevo. No es morir y volver a nacer en el vientre de nuestra madre, sino es hacer el cambio total, la transformación en nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros, como no le damos la debida importancia al sacrificio de Jesús, estamos a medias. Y dice la palabra de Dios que por cuanto somos fríos, dice, porque por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, dice, te voy a vomitar mi boca. ¿Por qué? Porque si somos tibios, practicamos la doble vida, cometemos pecado a cada momento, no tenemos temor delante de Dios, y eso nos arrastra a una condenación tremenda. El sacrificio de Jesús queda pisoteado por nuestros mismos errores. ¿Sí? Dice, todos los pecados que nosotros cometemos nos aparta cada vez de Dios. La Biblia dice que el Espíritu que sale de nosotros, cuando recibimos a Cristo, cuando el hombre viene a los pies de Cristo, dice la Biblia que pasamos de muerte a vida, de oscuridad a luz. Y los espíritus inmundos que obraban en nuestra vida, dice, sale de nuestro cuerpo y se echan a vagar por las calles, sin casa, donde morar. A cabo del tiempo, dice la palabra, se acuerda de su antigua casa y regresa a mirarla. Está cerrada y vacía. Significa que el hombre se apartó de Dios nuevamente. Automáticamente, cuando el hombre peca, el Espíritu de Dios sale del hombre, porque dice la Biblia que no puede habitar en un lugar pecaminoso. El espíritu inmundo llega y la ve cerrada y vacía. Dice, va y busca 7 espíritus más malos que él y rompen la puerta y entran a vivir nuevamente a la vida del hombre. Dice, y la vida postrera es peor que la primera. Cuando el espíritu inmundo vuelve a la casa y la encuentra semilimpia y semiabierta, significa que el hombre lleva una vida o una doble vida. Y ese espíritu rodea la casa, espera el tiempo para entrar nuevamente a su casa donde él estaba. Muchas veces nosotros como cristianos no nos fortalecemos espiritualmente. Por eso vemos que muchos líderes de la iglesia, en todas partes, a veces los vemos nuevamente en la calle, caídos, tomando, haciendo cosas que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque no le damos la debida importancia al sacrificio de Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús vino a la tierra para hacer una obra redentora. Amén. Amén. Y esa la podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Voy a leer en el 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos, dice, en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice, y anulando el acta de los decretos
que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojándolas a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí Jesús vino a la tierra para hacer una obra redentora al mundo entero. ¿Sí? Dice la Biblia que Él rompió los decretos, rompió toda maldición que pesaba contra el hombre, que pesaba contra la humanidad. Dice, y crucificándolas en la cruz, los exhibió públicamente, quitándoselas, arrebatándoselas de la mano de Satanás. Amén. Por ese hecho nosotros fuimos libres de toda maldición. Por ese hecho es que hoy estamos aquí delante de la presencia de Dios. Y el propósito de Él es que nosotros permanezcamos y crezcamos buscando cada día su presencia. Dice la palabra, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. No por falta de que no van a la iglesia o no, sino por falta de conocimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos entrega a nosotros el paquete completo. La palabra de Dios. En este libro se encuentra todo lo que Dios ha dejado para nosotros. Toda su sabiduría, todo su entendimiento, todo su amor, todo lo que nosotros queramos saber de Dios, está aquí. Pero Dios le dice al pueblo, se han perdido por falta de conocimiento. Porque no nos tomamos el tiempo de escudriñarla, no nos tomamos el tiempo de leerla. Yo en mi tiempo pasaba conmigo lo mismo. Y se lo digo es porque yo no sea perfecto, sino porque en mí ya pasó. Yo me regreso al camino a través de tribulaciones, a través de enfermedades, a través de situaciones. Y me sienta más de un año en la casa. Y Dios empieza a tratar conmigo. Y yo empiezo a buscar el rostro de Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la ayuda. Y le doy gracias a Dios que a través de toda esa situación que hemos pasado, Dios me ha abierto los ojos nuevamente y agradezco a Él que me ha dado la oportunidad una vez más de volver a su camino. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que nos apartamos de Dios, volvemos atrás, ya no podemos regresar, nos quedamos en el camino? Y pongámonos a pensar, si nosotros muriéramos hoy y nos encontraría tibios, ¿dónde amaneceríamos mañana? Ese es el peligro que nosotros corremos como seres humanos. Debemos estar siempre buscando el rostro de Dios, dándole el tiempo necesario para escudriñar las palabras. Y con tan solo sentarnos a leer su palabra, pidiendo la guía del Espíritu Santo, Dios va a ir abriendo nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Y vamos a ir conociéndole, vamos a ir enamorándonos. Y cada día nos motiva, nos deleitamos leer la palabra. En esta tarde, es el mensaje que le traigo, hermanos. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando. Dios quiere que no sigamos estancados. Las iglesias hoy en día están llenas, pero ¿cuántos de ellos se han puesto la pila? ¿Cuántos de ellos tenemos el deseo de buscar a Dios y buscar aquello que se están perdiendo? Tenemos que luchar. Yo he estado orando, hemos estado planeando con el pastor cómo hacerle.
Ya me siento, gracias a Dios, un poco mejor. Ya voy a ponerme otra vez activo, primeramente Dios, porque necesitamos ir por aquellos que se están perdiendo. Nuestras familias, a veces nuestros hijos, nuestros padres, están viviendo en las tinieblas todavía. Y nosotros no nos preocupamos, simplemente oramos. Ya. Nos avergonzamos de lo que nosotros fuimos. Muchas veces no queremos salir con el vecino porque un día nos vio borracho, tirado ahí, insultando, golpeando a la esposa, insultando a nuestros hijos, y nos da vergüenza. Pero déjame decir, hermano, que no nos dé vergüenza, sino que eso nos sirva como ejemplo. Pablo, cuando recibe a Cristo, dice la palabra, él no se avergonzó. Él se puso las pilas y empezó a testificar de lo que él era antes. Y lo criticaban. Pero él, ¿qué? Testificaba el por qué él lo hacía. Nosotros igual debemos hacer lo mismo. Si nos critican, no nos sintamos avergonzados, porque el diablo va a usar diferentes artimañas para quitarnos de allá, quitarnos ese deseo de buscar. Debemos testificar lo que nosotros fuimos, pero también lo que hoy somos. Amén. El Señor quiere, hermano, hacer una iglesia grande. La quiere hacer crecer con personas, con hijos suyos que estén comprometidos para que podamos avanzar, para que podamos tocar puertas en diferentes colonias, donde quiera que vivamos. Nos toca ese compromiso. Vamos a ponernos de pie, hermano. Espero que esta palabra sirva para que nosotros despertemos a lo que Dios quiere a través de su propósito. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora de la tarde, Señor, te damos las gracias por estas palabras que tú has puesto en mis labios, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios, que tu palabra no regrese vacía en vuestros corazones, sino que traiga frutos al 100%, Señor. Mira aquí tu pueblo, Padre. Mira aquí este remanente que te busca, que desea de ti, Señor, que quiere conocerte. Ruego a tu Espíritu Santo, Padre, que toque nuestras vidas, que nos inquiete, Señor, y que busquemos tu presencia conforme a tu voluntad, Padre. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a uno que no está, Señor, que por algún motivo no pudieron venir, Padre. Yo igual los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy la honra y la gloria, Señor. Amén.